En esta entrega estamos para conocer a dos libreros que en este caso son uruguayos, pero uno desde España y la otra desde aquí, desde Uruguay. Me refiero a Leticia Riolfo, de Libros del Árbol Rojo, y a Germán Machado, de El Petit Tresor. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo. Gracias a ti, Dinora, y un placer también estar con Germán, así que esperemos que sea lindo el intercambio. Lo mismo digo, gracias siempre, Dinora, conversar contigo siempre es un placer. Y a Leticia, bueno, un encuentro, creo que nunca habíamos hablado en persona, pero sí No. que estamos en contacto en las redes, pero sin intercambio, digamos. Así que Bueno, es qué una buena lindo. oportunidad también para eso. Qué lindo que a partir de esta iniciativa, gracias al Centro Cultural de España aquí en Montevideo, se da esta comunicación, ¿no? Y este cara a cara en la conversación. Primero que nada vamos a comenzar porque el origen de los nombres, la elección de los nombres determina identidades, así como la elección del nombre de un hijo, de una hija, ¿no? Que es pensado, y uno ya en ese pensar ya está contribuyendo justamente a ese comienzo de identidad, ¿no? ¿Por qué los libros del árbol rojo, por ejemplo, Leticia? Bueno, en realidad, exactamente, tiene su historia y la elección no fue inmediata, pasó por un proceso de nombres. En realidad, la librería también tiene como su historia porque en realidad está dentro de un centro de primera infancia. Yo tengo un centro de primera infancia hace 20 años, trabajo con primera infancia hace 25, y llegué a hacer en el 2011 más o menos una formación que tenía que ver con literatura infantil y me enamoré totalmente de ese mundo. Entonces, ahí, en esos fueron 2 años de esa formación, empiezo a descubrir otros libros porque en realidad la formación fue con Colombia. Entonces, en Colombia empezaron a mostrarme de forma virtual, lo que ahora estamos viviendo, bueno, era un curso virtual, empezaron a mostrarme otros libros y yo los quería conseguir acá en el Uruguay y no los podía conseguir. En ese momento también las librerías mías referentes eran Mosca, Libruras, era donde yo iba a adquirir esos libros que en algún momento no los podía conseguir. Y bueno, en el centro de primera infancia tenía como un pequeño espacio que tenía un techo y no tenía paredes, y se me ocurrió, con la gran ayuda de una colombiana que es Patricia Correa, de pensar eso, ¿no? De este espacio. Y ahí empezó a surgir el nombre, qué nombre ponerle. Y uno de los nombres que habíamos pensado era de Pan y Canela, pero lo veíamos como nosotros queríamos pensar en una librería para literatura infantil y juvenil, lo veíamos como muy infantil. Y uno de los libros que me marcó en ese curso, que no tampoco lo conocía, fue El Árbol Rojo. Me parecía que era como muy significativo desde lo afectivo, porque fue ahí también en ese curso que como que se me hizo un clic. Y bueno, ahí quedó Libros del Árbol Rojo. ¿Y en tu caso, Germán? Y ahí también está el logo ahí atrás, que eso lo pintó. ¿Quién lo pintó? Lo pintó Silvia Pérez, que es mi prima, y que bueno, vino 2 semanas a pintar el logo. Y en tu caso, Germán, ¿cómo surgió el Petit Tresor? Mira, no, el caso es diferente, porque en realidad Tú el origen de llegaste la a España y ya estaba, ¿no? Bueno, no, la librería no. Cuando yo llego a Cataluña, yo venía con una idea que luego fue cambiando, pero mi compañera Estela tenía un blog que se llamaba El Petit Tresor, que lo tenía desde el año 2009, 2010. Era un blog que aquí en Cataluña tenía mucha repercusión, porque es un blog que ella lo escribía en catalán. Bueno, tenía mucho prestigio y yo me fui dando cuenta, yo creo que no sé si ella era del todo consciente del prestigio que tenía el blog, pero a mí me parecía que sí, y yo dije, mira, si abrimos un espacio, que originariamente la idea era abrir un espacio sobre todo para actividades de promoción de lectura y no tanto pensando en una librería, la idea era démosle continuidad al blog y hagámoslo saltar a un espacio real y mantengamos el nombre de tu blog. Fue la propuesta que yo le hice a ella, bueno, que ella también me pareció natural, ¿no? Porque
ella también estaba involucrada en todo lo que era el lanzamiento. Sigue estando involucrada en la librería. ¿Y por qué ese Entonces, nombre? el Petit Tresor es un nombre catalán y es lo que quiere decir es el pequeño tesoro. Y la idea originaria del blog era que, bueno, Estela, que es originaria de Barcelona, estaba viviendo aquí en Vic y en su momento sintió la necesidad de tener un espacio, un rinconcito, un lugar donde guardar aquellas cosas que encontraba por las redes que le gustaban mucho del mundo de la ilustración, de la literatura infantil. Y el blog era como un pequeño tesoro que ella tenía ahí donde iba guardando esas cosas. Y ese es el origen del nombre del blog. Luego, a mí la sonoridad también me gustaba mucho, Tal así cual. en catalán. La gente lo confunde y piensa que es francés, pero en francés sería Le Petit Trésor, y aquí es en catalán y es el Petit Trésor, que Claro. es la traducción literal es esa, el pequeño tesoro. Y vamos desde ese concepto, ¿no? De tener un lugar, primero en lo virtual, después en lo físico, que sea un lugar de tesoro, ¿no? Y con esa concepción, encarar los libros destinados a el tesoro de la infancia, en definitiva, ¿no? Entonces, desde ese lugar, me imagino que tiene que haber un trabajo previo de curaduría, podría ser llamado, en cuanto a qué diferencial va a aportar mi librería, ¿no? Especializada en literatura infantil y juvenil, ¿no? Es decir, qué sellos editoriales están en sintonía con lo que quiero acercarle a las infancias. Entonces, ¿cómo es la selección de los sellos? ¿Cómo es la selección de los materiales para que estén allí en ese tesoro que es Libros del Árbol Rojo, en ese tesoro que es el Petit Tresor, ¿no? ¿Cómo es la selección de los sellos editoriales, Leticia? ¿Y cómo es luego la exposición de esos libros para que vengan niñas y niños, ¿no? ¿Cómo se muestran? Bueno, mira, yo en realidad, cuando pensaba esa pregunta, también hay como detrás una concepción de infancia. O sea, desde mi lado, yo lamentablemente o afortunadamente estoy cortada por todo lo que tiene que ver mi formación. Entonces, en ese sentido, mi idea era como cuando yo empecé, yo en el 2009 fui mamá por primera vez, entonces cuando llega el 2011 también mi hija tenía 2 años y eso, ¿no? Buscar diversidad de géneros, de autores, y es por ahí que pienso en mi librería. Con el plus de que en realidad mi librería es muy pequeña y está a 50 kilómetros de Montevideo. Nosotros estamos en Parque del Plata, y tampoco estamos en el centro, sino que es algo, es un barrio como un poco alejado. Entonces, yo lo que quería era que, bueno, que los libros que tuviéramos nosotros fueran como algo especial, porque primero porque no encontraran en todos lados, y porque no somos súper accesibles, y porque además me da la sensación de que el espacio físico no podía tener un montón de libros. Entonces, Claro. se me sumaba eso, ¿no? De que, bueno, elegir con ojos críticos. Y me gusta mucho eso que incomode, que te asombre. Eso que no te dé todo dado, sino que en realidad, cuando el niño lo lea, le genere algo que puede ser, siempre digo que sea ventana o puerta, ¿no? Que en realidad es la primera vez que se lo escuché fue a Liliana Bodoc, y me parece muy, muy interesante, que los libros sean trampolín para otras cosas. Va por ahí, pero claro, siempre la mirada del adulto. Entonces, nos falta la mirada del niño. Entonces, como sí trabajo en un centro de primera infancia y tengo mucho contacto con niños, entonces me gusta eso, ver qué libros ellos también, porque me pasa a veces que yo los rechazo, y me ha pasado con varios, y cuando se lo doy al niño, ahí te demuestra que en realidad ellos sí lo aceptan por otros lados, ¿no? Por otra mirada. Entonces, va por ahí un poco la selección. En tu caso, Germán, No, bueno, estoy de acuerdo también con Leticia, siempre detrás, tanto cuando uno es escritor como lector, siempre tenemos por detrás en nuestro juicio crítico un concepto de infancia, eso siempre está. Y yo sí, lo que yo digo bueno, para mí es importante que haya una bibliodiversidad,
pero sí que me interesa tener determinadas calidades, ¿no? O sea, que el libro que ofrecemos al niño sea un libro que a nosotros nos gusta leer. Esa es la idea, ¿no? O sea, yo no quiero recomendarle un libro a un niño que yo sería incapaz de leerlo. No sé si me puedo explicar. Claro, Y a veces cuando digo yo, claro, yo no leo todo lo que me llega a la librería porque es imposible. Entonces, aquí que hay una oferta de libros que es prácticamente incontrolable. Pero sí es cierto que yo me integro dentro de una comunidad lectora y en esa comunidad lectora y prescriptora, ¿no? En esa comunidad lectora prescriptora que está integrada por autores, bibliotecarios, ilustradores, críticos literarios, periodistas, maestras y maestros, gente que tiene espacios de promoción de la lectura, toda esa red que de alguna manera existe, yo creo que hace como una recomendación o una prescripción permanente. Y de lo que prescriben, yo elijo lo que puedo tener o lo que a mí me parece que tiene más viabilidad dentro de la librería. ¿Por qué? Por los públicos. Yo, por ejemplo, mi sección juvenil es más reducida porque no tengo un público muy juvenil. Mientras que de la primera infancia ha crecido mucho porque decía Leticia, siempre teniendo en cuenta una idea de infancia, que es una idea de infancia de un niño que queremos que sea crítico, que sea creativo, que esté abierto a la imaginación, que esté abierto a la curiosidad, que esté abierto al descubrimiento, que no tenga prejuicios, que pueda romper con los prejuicios que tiene, porque desgraciadamente los tiene. Y entonces, en función de todo eso, la selección de los libros que hacemos. Y sí que es cierto que hay ciertas editoriales que están más en sintonía que otras. ¿Por qué? Porque hay ciertas editoriales que ponen por delante de todo la calidad literaria y otras que por ahí ponen más por delante de todo la rentabilidad de una claro. publicación. Que yo, ojo, porque yo digo, no necesariamente un libro que es muy mercantil tiene que estar reñido con la calidad literaria. No, Ujú. pues tenemos cosas, por suerte, ¿no? Que se venden mucho y que son muy buenas y que a los niños les gustan mucho. Y eso, claro, para mí como librero, que estoy haciendo un mercadeo de libros, cuando coincide calidad y difusión y venta, todo, también nos alegra, porque vemos Claro. el placer que generan los niños, ¿no? Hay libros que tienen mucha calidad, pero que a los niños, porque todavía no tienen una preparación crítica como para discernir la calidad de un ilustrador, le cuesta más acceder al libro. Que no quiere decir que no lo hagan, lo hacen, pero ahí el mediador tiene mucho más peso. Mientras que hay otros libros que tienen mucha calidad y les llegan de manera mucho más inmediata. Y eso Yo también creo hay que que saber. tú utilizaste una palabra fundamental que es la mediación, ¿no? Y en ese sentido, las librerías, y quizás mucho más las especializadas en literatura infantil y juvenil, rodean al libro para contribuir a esa mediación, generando un lugar casi de centro cultural o de actividades mediadas por el libro, pero en las que se contribuye también a una formación, ¿no? No digo académica directamente, pero sí a una formación en cuanto a la construcción de lectores o la construcción de mediadores, ¿no? En ese sentido, últimamente están realizando clubes de lectura, talleres, ¿no? Es decir, rodeando a ese niño lector o a esa niña lectora, pero también al mediador que esté más cercano, al adulto más cercano, ¿no? A ellos, ¿no? Tanto sean docentes como sean familiares, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo es la organización de actividades? ¿En qué han puesto foco cada uno que les ha resultado además, ¿no? No para que aumente las ventas, ¿no? Sino para que aumente la calidad lectora, en definitiva, ¿no? Leticia. Sí, en mi caso siempre digo que los libros no llegan solos a los niños, sino que hay un adulto que oficia de puente y que es eso que yo decía, ¿no? Que es como que hace la selección.
Y yo creo que el fuerte de Libros Árbol Rojo es eso, porque en realidad creció así como un sueño, empezó como un sueño, y nosotros en realidad hacemos como muchas actividades fuera de lo que es la librería. Y que en realidad capaz, y es muy feo que lo diga, pero es así, la venta de los libros es lo que menos generamos en realidad, porque es más cultural, que más proyectos culturales que generamos que otra cosa. Nosotros empezamos con Horas del Cuento todos los sábados en el 2014, y eso generó como un público infantil que empezó a conocer la librería, pero después hicimos lo que se llama la Fiesta de la Palabra, que era un evento de 2 días, más o menos, y que, bueno, que traía autores uruguayos, escritores, ilustradores, todo que tenía que ver con lenguajes expresivos. Tenía como temas cada Fiesta de la Palabra, y llegamos a hacer 5, y después con la pandemia se cortó, y este año vemos si lo podemos volver a hacer. Después, acá en lo que es la zona de Parque de Plata, había un programa que se llama Centros MEC, y nos invitan a formar una biblioteca Pata de Rana, y después se fue en Salinas, y así, generando como proyectos. Ahora estamos con un proyecto en Centros CAIF, que estamos trabajando con 12 CAIF de Canelones, donde dotamos a los centros con libros, pero además hacemos formación virtual, formación presencial con talleres para mediadores, porque realmente sentimos que potenciar a los adultos mediadores es fundamental para que, bueno, ellos también puedan replicar estas actividades de mediación, ¿no? Y bueno, un poco va por Y en tu caso, Germán, ahí nuestro trabajo. Bueno, nosotros también, como yo te decía, en el origen el espíritu de la librería era ser básicamente un centro de promoción lectora, de encuentro entre el niño y la literatura, ¿no? Con el libro como puente. Y luego, bueno, sí que para sostenerlo lo que necesitaba era la venta de libros. Entonces, para mí sí que la venta de libros también es importante, porque es lo que ayuda a sostener el otro proyecto. Es Y que, lo que hacemos... perdón, Germán, perdón, es que es fundamental la venta de libros. Ya, El tema es que siempre, yo lo que digo es que en mi caso, por ejemplo, es el centro de primera infancia que a mí me sostiene que yo pueda tener la claro, librería. Es por ahí. no, no, que Pero me parece que yo incluso siempre lo digo, ¿no? Yo diferencio entre librerías que hacen actividades de promoción de la lectura para vender y librerías que vendemos para poder hacer promoción de la lectura. Que claro. eso, el matiz está en qué es lo que priorizamos a la hora de enfocar nuestros trabajos. Y bueno, por los orígenes de mi proyecto, la promoción lectora y la mediación lectora está más como lo que más priorizamos, digamos. Pero sí que ahí lo que nos hemos ido concentrando básicamente y que hemos encontrado como una respuesta muy buena para ese trabajo de promoción está en los clubes de lectura. Los clubes de lectura es un encuentro de los propios niños que desarrollan una conversación literaria a partir de una lectura que hacen mensualmente. Y eso para nosotros se ha ido transformando como en el corazón un poco de nuestro proyecto. Pero también hacemos un trabajo importante de acercarnos a las escuelas, a hacer todo lo que es una selección de bibliotecas, recomendaciones, formaciones para maestras y maestros, formaciones para bibliotecarios, todo un trabajo de selección dentro de la novedad de aquello que entendemos que puede llegar a ser mejor. Y eso compartirlo con los bibliotecarios, que aquí la red de bibliotecas tiene mucho peso también. Entonces, es lo que hoy decía un poco, yo creo que la librería cada vez nos la pensamos más como un espacio de encuentro con el niño y a la vez como un nudo dentro de una red más global de gestión de una lectura literaria, o de promoción de una lectura literaria. Y en eso no estamos solos, obviamente. ¿Qué ha pasado con la literatura infantil y juvenil, la difusión, la venta de libros desde el 2020? ¿Qué ha pasado en estos años de pandemia? ¿Qué ha pasado con el gusto lector? ¿Qué ha pasado con la demanda en cantidad, en calidad? ¿Qué ha pasado con las temáticas? ¿Cómo los cómo recibieron ustedes, cómo se pudieron parar, ¿no? Del 2020 para acá, y qué cambios ha habido?
En mi caso, en lo personal, en los primeros meses, o sea, cuando fue el 13 de marzo acá, hasta los 2 primeros meses, creo que en realidad ahí sí se vio, en mi caso se vio como estancado, no hubo mucho avance, pero después sí, en realidad hubo como varias etapas, ¿no? En realidad. Se empezaron a contactar varias instituciones por recomendación de libros, más que nada la mamá o el papá que necesitaba, sino más bien en grupo, fue de instituciones que se comunicaron e interesados en ver qué libros poder adquirir. Y ahora, en este año, fines del año pasado, hay como de los dos lados, ¿no? Por lo menos en lo que es la librería, empezaron a interesarse, sí, clientes que vienen y preguntan y también dan lugar a eso de la diversidad de las infancias, ¿no? Porque hay diferentes temas, diferentes intereses y tienen que ver con la realidad familiar de cada uno también. Yo siempre trato como que, bueno, de no buscar el libro sino de tratar de buscar otras alternativas. Se sigue planteando el libro ¿no? Pero siempre dando como una bienvenida a la persona que se acerca. Sí. Sí, está muy ahí, pero siempre, a mí lo que me gusta es que siempre es como que vienen, ¿qué me recomendás? ¿Qué puede ser? Vos que conocés tal cosa, tal otra. Me gusta eso y me gusta escuchar mucho la persona, la idea con que busca el libro, que a veces viene con un título específico, pero a veces con temas o, bueno, situaciones que tienen que ver con que, bueno, está dejando los pañales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Porque sí, la característica de la librería se trabaja, como decía Germán, mucho con la primera infancia. Eso es como que, además de que, bueno, yo estoy especializada en eso también, siento que eso también se ha crecido, ¿no? En tu caso, Germán. Bueno, yo lo que te decía un poco también de esto de esa red general de promoción de la literatura infantil que existe, aquí está muy desarrollada en Cataluña, me refiero, y cuando los primeros meses de la pandemia hubo como una explosión, sobre todo de llevar a las redes toda la actividad que no podíamos hacer en los espacios físicos, llevarlo a las redes. Y aquí hubo 2 meses de confinamiento que fueron duros, pero luego al abrirse la librería de nuevo y poderse trabajar, nos encontramos con que, por un lado, los niños durante el confinamiento descubrieron que el libro era una buena herramienta contra el aburrimiento, contra el no tener nada que hacer. Y eso yo creo que hizo crecer la lectura. Luego también hubo, bueno, como ahorros forzosos de la gente, porque no se podía ir al bar, no se podía salir de paseo, la gente tenía un dinero disponible que invirtió en lectura. Y todo eso hizo que el año, del año 20 al 21, aquí ya no es mi apreciación personal, crecieron los índices de lectura en España en general, crecieron las ventas de manera importante y todo fue remontado, sobre todo el año pasado. 2021 fue un gran año en términos de venta y yo creo que el efecto básicamente se dio por la confluencia de esas dos cosas. Niños que se encontraban con que leer era una posibilidad frente al no hacer nada del encierro en casa y también familias que se encontraron que era una buena inversión cuando no tenían otras instancias de ocio en las que gastar el dinero. Seguramente han crecido también las suscripciones a Netflix y a etcétera, etcétera, pero mucha gente compró libros. Y en ese sentido, sí que las ventas por lo menos funcionaron. Claro que para mí como librería fue un golpe muy duro, porque no poder hacer los encuentros dentro de la librería, las instancias presenciales, era duro. Intentamos hacer los clubes de lectura, de hecho los mantuvimos y eso estuvo bien, lo mantuvimos en forma virtual, pero yo siempre le decía a la familia y a los propios niños, siempre les decíamos, esto no es una alternativa al club, es una alternativa a no hacer nada. Claro. Esa era nuestra idea y hacíamos la conversación virtual para no perderlo, sobre todo para no perder los vínculos y mantenerlos. Y por suerte lo logramos mantener. De hecho, este año los clubes, tenemos más clubes, más participantes que nunca. Estamos a tocar de la 50 de niños participando en la librería en diferentes instancias de clubes de lectura.
Y eso, bueno, es importante. Tú piensas que yo estoy en una ciudad de 50.000 habitantes, atendiendo una comarca de unos 100.000 habitantes. Pero bueno, tener 50 lectores una vez al mes en un espacio dedicado a ello, para mí bueno, no sé, es un aliciente. Y además es un subidón, porque cada vez que salimos del club salimos con entusiasmo, con ganas. Es muy, muy motivador. Ya para ir finalizando, ¿no? En esos cambios que señalaban, ¿ha habido cambios en cuanto a las temáticas, a los tipos de historias que buscan encontrar en los libros a partir justamente de esta pandemia? ¿Ha habido algún corrimiento de temáticas o de estilos a los que se acercan? Decir como librera, como para Sí, seleccionar. sí, para seleccionar, No. o de demanda de los jóvenes o de las familias. No. No, yo lo que he notado es que en algunas editoriales nos ha pasado que han querido hablar de vuelta de la pandemia y a veces la forma del abordaje, porque claro, era algo que es como un aluvión que hubo, ¿no? O sea, cuando salió la pandemia, no. Entonces, me parece que sí, que hubo como un desarrollo de ese tema en diferentes libros, y bueno, en algunos de forma acertada y en otros como que decayó un poco, pero bueno, eso fue lo que yo vi en cuanto a la pandemia en sí. Pero cambios en los temas no, siguen siendo, por lo menos de mi lado, ¿no? Yo creo que los libros que se hicieron ad hoc para abordar el tema de la pandemia fueron un fracaso en general. La gente no les interesó, no se vendieron, no funcionaron. Yo me atrevería a decir que si hubo algún cambio es, por un lado, un poco más de aceptación de narrativas más extensas, ¿no? Como que eso sí que puede haber crecido. Y también una aceptación un poco mayor sobre todo a nivel más de lectores ya más entrenados, de libros con temáticas más, ¿cómo decirlo? O crónicas, o utópicas, o post-apocalípticas, como una aceptación a decir, hey, hemos pasado esto, y entonces algunos libros que con estas temáticas por ahí como que llamaban más la atención. Pero en general no me atrevería a decir, al menos por ahora yo no me atrevería a hacer un relevamiento de un cambio en el corazón de la literatura. Y tiene su lógica, porque además yo creo que los escritores en general no hemos terminado de procesar lo que significó interiormente el impacto de esta pandemia, y que creo que nos llevará un tiempo poder expresarlo y canalizarlo en una literatura diferente. No sé, es un poco mi percepción muy, muy localizada y focal, ¿no? Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Queda siempre las ganas de seguir, siempre. Nunca el tiempo alcanza. Pero realmente un gusto. Muchísimas gracias, Leticia Riolfo, Germán Machado. Un gusto. Parque del Plata y Cataluña. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.